Bienvenidos a mi canal. Criterios de divisibilidad. ¿Cómo me doy cuenta si puedo o no dividir un número por otro y que el resto me dé cero? Bueno, hay ciertos criterios para poder darme cuenta si un número lo puedo dividir, por ejemplo, por 2 o por 3 y que el resto me dé cero sin tener que hacer esa cuenta. Vamos a ver y vamos a dibujar una tabla para poder entender. La tabla va a tener tres partes: el número por el cual voy a poder dividir o no, el criterio para darme cuenta y unos ejemplos. Para que un número sea divisible por 2, el número tiene que ser par, lo que significa que tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Si termina en cualquier otro número, no va a ser divisible exacto por 2. Vamos a poner algunos ejemplos. Yo puedo, sin hacer la cuenta, saber que, por ejemplo, 320, 456, 8928 son números divisibles por 2, porque terminan en un número par. ¿Cómo me voy a dar cuenta ahora si a un número lo puedo dividir por 3 y que el resto de esa división me dé 0? El criterio va a ser que si la suma de cada uno de los números que estoy buscando verificar si es divisible por 3, me da un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 318. ¿Qué voy a tener que hacer? Sumar el 3 más 1 más 8. En este caso nos da 12, que 12 aparece en la tabla del número 3. Por lo tanto, 318 es divisible por 3 sin necesidad de hacer la cuenta. Veamos otro ejemplo. Analicemos ahora el 420. Yo tengo que hacer 4 más 2 más 0, que me da 6. Y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 420 voy a poder dividirlo por 3 y que me dé 0 el resto sin necesidad de hacer la cuenta. Va a ser divisible por 4 si las dos últimas cifras forman un número múltiplo de 4. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el número 3516, el 8920 y el 344, nos damos cuenta que van a ser múltiplos de 4, divisibles por 4, porque terminan los dos últimos números, los voy a poder encontrar en la tabla del 4. Por ejemplo, el 16, el 20 o el 44 los podemos encontrar en la tabla del 4. Para que sea divisible por 5, el número tiene que terminar en 0 o en 5. Vamos a tener, por ejemplo, el 915 porque termina en 5, el 8430 porque termina en 0, el 10230 porque también termina en 0. Y cada uno de los números que nosotros analicemos que terminan en 0 o en 5, siempre se van a poder dividir por 5 y el resto me va a dar 0. Para que un número sea divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Entonces voy a tener que combinar el criterio de divisibilidad por 2 y el criterio de divisibilidad por 3. Cuando se cumplan las dos condiciones, ahí voy a poder decir que es divisible por 6 sin necesidad de hacer la cuenta. Por ejemplo, el 312 es par y si sumo todas las cifras nos da múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible por 6. No hay un criterio
para saber si un número es divisible por 7. Por lo tanto, sí o sí, tengo que hacer la cuenta y que la división, el resto, me dé 0. El criterio para saber si un número es divisible por 8 es si las tres últimas cifras forman un número múltiplo de 8. Por ejemplo, el 70.240, ya que 240, si yo lo divido en 8, me da de resto 0. Y otro ejemplo sería el 5.336, porque si 336 yo lo divido en 8, el resto me va a dar 0. Para saber si un número es divisible por 9, tengo que sumar las cifras y verificar que sean el resultado múltiplo de 9. Por ejemplo, el 522, si yo sumo 5 más 2 más 2, me da 9. Por lo tanto, es divisible por 9 y me da de resto 0, sin tener que hacer la cuenta. Y por ejemplo, el 378 pasa lo mismo. Si yo sumo las cifras, me da 18, que es un número múltiplo de 9. Para que un número sea divisible por 10, tiene que terminar en 0.